El sol de Madrid se filtraba por las cortinas desgastadas del pequeño taller de restauración, donde Isabel Martínez pasaba la mayor parte de sus días. Sus manos, delicadas pero firmes, trabajaban con precisión sobre un lienzo del siglo XVIII, rescatando colores y formas que el tiempo había intentado borrar. A sus 32 años, Isabel se había ganado el respeto silencioso del pequeño círculo de historiadores y coleccionistas de arte que valoraban su meticuloso trabajo, aunque su nombre nunca apareciera en grandes titulares. «Señorita Martínez, tiene correspondencia», anunció Carmela, la anciana portera del edificio, depositando un sobre en la mesa auxiliar. Isabel apenas levantó la mirada. Las facturas llegaban con la misma puntualidad que las deudas heredadas tras la repentina partida de su madre, 6 meses atrás. Desde entonces, vivía entre plazos, intereses y recuerdos fragmentados de una vida que ya no reconocía como propia. «Gracias, Carmela. Déjalo ahí, por favor». La mujer se retiró, no sin antes observar con curiosidad el sobre color marfil, tan distinto a los habituales documentos con sellos rojos de último aviso que solían llegar. Isabel continuó su trabajo durante otra hora, absorta en los detalles de un rostro femenino que emergía bajo su pincel. Solo cuando la luz natural comenzó a menguar, estiró su espalda y dirigió su atención al sobre olvidado. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante. Al abrirlo, un aroma sutil a sándalo escapó de su interior. La carta, escrita en papel de alta calidad, contenía una invitación redactada en un español impecable. «Estimada señorita Martínez, es un honor comunicarle que ha sido seleccionada para formar parte de un exclusivo proyecto de restauración patrimonial en Dubái. Su reputación como especialista en manuscritos iluminados ha llamado nuestra atención. El proyecto tiene una duración inicial de 6 meses y todos los gastos correrán por nuestra cuenta. La compensación económica será considerablemente superior a los estándares europeos. Si acepta, un representante se pondrá en contacto con usted en las próximas 24 horas para gestionar su documentación y traslado. Atentamente, Fundación Al-Maktoum para la Preservación Cultural». Isabel releyó la carta 3 veces, buscando algún indicio de broma o error. ¿Quién conocía su especialización en manuscritos antiguos? Era un detalle de su formación que apenas había ejercido profesionalmente, reservado a sus estudios en la Universidad Complutense y algunas prácticas en el Museo del Prado. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Ha recibido nuestra invitación, señorita Martínez? Comprendo su sorpresa. Para confirmar nuestra legitimidad, consulte la transferencia provisional realizada a su cuenta bancaria hace 10 minutos. Esperamos su respuesta antes de medianoche». El futuro a veces llega en forma de oportunidad inesperada. Con dedos temblorosos, Isabel accedió a su aplicación bancaria. Su corazón dio un vuelco al ver el saldo. 10.000 euros habían sido depositados con la referencia «Adelanto Al-Maktoum, Proyecto Dubái». En ese momento, el teléfono fijo del taller sonó, sobresaltándola. «Diga», contestó con voz insegura. «Señorita Martínez, soy Alejandro Navarro, representante legal de la Fundación Al-Maktoum en España. Imagino que ya ha recibido nuestra propuesta». «Sí, pero ¿cómo me han encontrado? ¿Por qué yo?». El hombre al otro lado de la línea rió suavemente. Su trabajo de restauración en el manuscrito valenciano del siglo XV, que pasó por sus manos hace 3 años, fue adquirido posteriormente por un coleccionista privado vinculado a nuestra fundación. Su técnica impresionó a nuestros expertos. Isabel recordó aquel proyecto, un manuscrito que había restaurado para una pequeña casa de subastas, un trabajo minucioso que le había llevado meses de dedicación por un pago apenas suficiente para cubrir sus gastos. ¿Y qué manuscritos exactamente restauraría en Dubái? Una colección privada de incalculable valor histórico, documentos que nunca han sido expuestos públicamente. Le enviaré ahora mismo un dossier digital con algunos ejemplos. Mientras hablaban, su correo electrónico recibió un archivo. Las imágenes que aparecieron en su pantalla la dejaron sin aliento. Manuscritos árabes, persas y andalusíes de una belleza y estado de conservación extraordinarios. ¿Cuándo tendría que partir?
Preguntó, sintiendo que algo en su interior ya había tomado la decisión. Mañana mismo, si es posible. El jeque Al-Makhtari es un hombre impaciente cuando encuentra lo que busca. Isabel miró a su alrededor, el pequeño taller lleno de proyectos sin terminar, las facturas apiladas, los recuerdos de una vida cada vez más asfixiante. Dubái sonaba a otro mundo, a una escapatoria. «Acepto», dijo finalmente, sin saber que aquella palabra cambiaría el curso de su existencia para siempre. Al otro lado del mar Mediterráneo, en un rascacielos de cristal y acero que desafiaba al desierto, Sayed Al-Makhtari cerraba una carpeta con la fotografía de Isabel y sonreía levemente. La primera pieza del tablero acababa de moverse. El avión descendió sobre Dubái como un pájaro metálico atraído por el resplandor de la ciudad. Isabel observaba, fascinada, el paisaje irreal que se dibujaba bajo ella. Rascacielos que parecían desafiar las leyes de la física, islas artificiales con forma de palmera y el desierto eterno abrazando los límites de aquella metrópolis surgida de la nada. Durante el vuelo en primera clase, había intentado asimilar el vertiginoso cambio en su vida. Apenas 24 horas antes, estaba luchando contra las deudas en su pequeño taller madrileño. Ahora, viajaba rodeada de lujos con un contrato que prometía resolver todos sus problemas económicos. «Señorita Martínez, bienvenida a Emiratos Árabes Unidos», la saludó una mujer joven de expresión serena cuando Isabel descendió por una escalerilla privada, evitando el habitual trasiego del aeropuerto. «Soy Amira, su asistente personal durante su estancia». Isabel no pudo evitar notar que no habían pasado por control de pasaportes ni por la terminal principal. Un coche negro con cristales tintados las esperaba directamente en la pista. «Mis documentos», comenzó a decir, extrañada. «Todos los trámites han sido gestionados a nivel diplomático», explicó Amira con una sonrisa practicada. «El jeque Al-Makhtari disfruta de ciertos privilegios gubernamentales para sus invitados especiales. Su pasaporte está siendo procesado por el departamento VIP de inmigración». El vehículo se deslizó silenciosamente por avenidas impecables, bordeadas de palmeras perfectamente alineadas. Isabel intentaba asimilar cada detalle del paisaje urbano, tan distinto a las calles estrechas y llenas de historia de Madrid. «¿Vamos directamente a ver la colección de manuscritos?», preguntó ansiosa por conocer los tesoros que había venido a restaurar. Amira intercambió una mirada rápida con el conductor a través del espejo retrovisor. «Primero la llevaremos a su alojamiento para que pueda descansar y refrescarse. Mañana comenzará su orientación». El coche se detuvo frente a un edificio que parecía hecho de cristal líquido que reflejaba el atardecer del desierto. No era un hotel como Isabel había imaginado, sino una torre residencial de lujo. Un mayordomo de guantes blancos recogió su modesto equipaje mientras Amira la guiaba hacia un ascensor privado. «El Burj Al Sarab es una de las residencias más exclusivas de Dubái», explicó Amira mientras ascendían hacia el piso 42. «La fundación ha reservado todo este nivel para usted y las demás invitadas». «¿Las demás invitadas?». Isabel no pudo ocultar su sorpresa. No sabía que habría otras restauradoras. Amira sonrió enigmáticamente. «El proyecto es multidisciplinar, señorita Martínez. Todas ustedes poseen talentos únicos que el jeque Sayed valora enormemente». Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un vestíbulo de mármol blanco donde 4 mujeres conversaban en un rincón. Al ver a Isabel, guardaron silencio y la observaron con curiosidad. Todas vestían ropas elegantes y parecían perfectamente adaptadas al entorno lujoso. «Bienvenida a la residencia Zafiro», dijo una mujer alta y rubia con acento escandinavo, acercándose con una copa de champán en la mano. «Soy Astrid. Llegué ayer de Estocolmo». «Isabel Martínez», respondió ella, aceptando la copa. «De Madrid». «Otra europea», comentó una joven de rasgos asiáticos. «Me llamo Lin. Soy arquitecta de interiores de Shanghái». Las presentaciones continuaron. Sofía, una economista brasileña, Nadia, una violinista rusa, y ahora Isabel, la restauradora española. Ninguna parecía tener claro exactamente por qué estaban allí, aunque todas habían recibido invitaciones similares relacionadas con sus campos profesionales. «Te es curioso», murmuró Astrid cuando Amira se retiró discretamente. «Llevo aquí 36 horas y aún no he visto al famoso jeque
ni me han explicado exactamente cuál será mi trabajo como historiadora. Lo mismo me ocurre, añadió Sofía. Solo sé que mañana comienza nuestra preparación, sea lo que sea eso. Una asistente diferente condujo a Isabel a su suite privada, un espacio de 300 metros cuadrados decorado con una mezcla perfecta de lujo árabe y minimalismo contemporáneo. Sobre la cama king size, un vestido de noche color esmeralda y joyas a juego esperaban con una nota manuscrita. Para la cena de bienvenida, 20:00 horas en el salón principal. Isabel observó su reflejo en el espejo mientras deslizaba sus dedos sobre la tela del vestido. Nunca había usado algo tan fino, tan caro. Un sentimiento de inquietud comenzó a formarse en su interior. ¿Por qué tanta opulencia para un simple trabajo de restauración? Tras una ducha en un baño de mármol más grande que su apartamento en Madrid, Isabel se preparaba para la cena cuando notó un pequeño sobre que alguien había deslizado bajo su puerta. Lo abrió con curiosidad creciente. No todo es lo que parece. Mantén los ojos abiertos y las palabras medidas. No estás aquí por tus manos hábiles, sino por tu rostro. El jeque busca más que restauradores de arte. Te observo, sin firma, sin remitente. Isabel releyó la nota varias veces, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Miró el lujoso vestido extendido sobre la cama, y por primera vez desde su llegada, se preguntó en qué clase de juego se había metido voluntariamente. A las 8 en punto, cuando Isabel entró en el salón ataviada con el vestido esmeralda, todas las demás mujeres también lucían atuendos espectaculares, como si se prepararan para una gala y no para una simple cena de trabajo. En el centro de la habitación, un hombre de unos 40 años con traje occidental impecable las observaba con una sonrisa cordial. «Buenas noches, señoras. Soy Hassan al-Bashir, mano derecha del jeque Sayed al-Maktari. Es un placer darles la bienvenida a lo que será sin duda la experiencia más extraordinaria de sus vidas. Lo que están a punto de vivir es un honor reservado para muy pocas», continuó Hassan al-Bashir, mientras caminaba lentamente alrededor de la mesa donde las 5 mujeres se habían sentado. Han sido seleccionadas entre cientos de candidatas para participar en el encuentro de las perlas. Isabel intercambió miradas confusas con Sofía, quien se encogió discretamente de hombros. Un equipo de camareros silenciosos servía exquisitos platos de la gastronomía árabe mientras Hassan explicaba: «En nuestra cultura, las alianzas personales son tan importantes como los negocios. El jeque Sayed cree firmemente en unir tradición con modernidad. Por eso, ha revivido una antigua costumbre de nuestros antepasados, adaptándola al siglo XXI». «Perdone», interrumpió Isabel, incapaz de contener su inquietud. «Pero yo vine aquí para restaurar manuscritos históricos. No entiendo qué tiene que ver todo esto con mi trabajo». Hassan sonrió con indulgencia, como quien explica algo obvio a un niño. «Por supuesto, señorita Martínez, todas ustedes fueron seleccionadas por sus talentos profesionales, que tendrán oportunidad de desarrollar, pero el proyecto es mucho más integral». Una pantalla descendió silenciosamente del techo y las luces se atenuaron. Un vídeo comenzó a proyectarse, mostrando imágenes de lujosas residencias, yates, jets privados y paisajes paradisíacos. El encuentro de las perlas es un evento exclusivo donde distinguidos caballeros de la aristocracia y los negocios internacionales buscan compañeras que combinen belleza, inteligencia y talentos específicos, alianzas que benefician a ambas partes. Isabel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Las palabras del nota anónima cobraban sentido ahora. «No estás aquí por tus manos hábiles, sino por tu rostro». «¿Está diciendo que esto es un mercado matrimonial?», preguntó Astrid con voz gélida. «Prefiero llamarlo un encuentro de destinos», corrigió Hassan sin perder la compostura. «Durante las próximas 2 semanas recibirán formación en protocolo, cultura árabe y etiqueta internacional. Después, participarán en una serie de eventos donde conocerán a caballeros interesados en establecer una relación formal. Los contratos pueden variar entre 6 meses y varios años, con compensaciones económicas extraordinarias y cláusulas de protección para ustedes». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Isabel notó que Lynn y Nadia intercambiaban miradas cómplices, como si la noticia no les resultara completamente inesperada. «Yo no firmé para esto»,
protestó Sofía, levantándose abruptamente. Soy economista, no lo que sea que ustedes creen que somos. Por supuesto, la participación es voluntaria, respondió Hassan con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aquellas que prefieran no continuar pueden regresar a sus países mañana mismo. Perfecto, dijo Isabel, imitando a Sofía. En ese caso, quiero mi pasaporte y un billete de regreso a Madrid. Hassan asintió lentamente mientras sacaba un iPad de su maletín. Comprensible. Sin embargo, debo informarles de algunos detalles técnicos. Al aceptar nuestra invitación, activaron ciertas cláusulas en el contrato digital que firmaron. Deslizó su dedo por la pantalla y se la mostró a Isabel. Allí estaba su firma electrónica bajo un documento lleno de letra pequeña que nunca había leído completamente. La cláusula 27b especifica que en caso de abandono prematuro del programa, deberán reembolsar todos los gastos incurridos, vuelo privado, alojamiento de lujo, el adelanto recibido. Calculamos unos 75.000 euros en su caso, señorita Martínez. Isabel palideció. Esa cantidad era más de lo que ganaría en 5 años con su taller. Esto es coerción, murmuró. Es simplemente una transacción comercial, corrigió Hassan. Ustedes recibieron servicios premium y, si deciden no cumplir su parte, deben compensar a la fundación. Sofía se dejó caer nuevamente en su silla, derrotada. Isabel permaneció de pie, sintiendo que las paredes invisibles de una jaula dorada se cerraban a su alrededor. ¿Y si participamos en estos eventos, pero ningún as caballero nos escoge?, preguntó Astrid con frialdad. Imposible, respondió Hassan con absoluta confianza. Todas ustedes ya tienen admiradores específicos. De hecho, fueron seleccionadas a petición de ellos, basándose en perfiles detallados que nuestro equipo preparó. El jeque Sayed mismo ha expresado un particular interés en conocer a la señorita Martínez. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible? Nunca había viajado a Oriente Medio. No tenía conexiones en ese mundo. ¿Por qué yo?, preguntó directamente. Hassan la miró con curiosidad genuina. Esa es una pregunta que solo el jeque podría responder, pero puedo asegurarle que su interés va más allá de lo convencional. El pago por sus servicios sería extraordinario. Mientras las demás comenzaban a hacer preguntas sobre los términos y condiciones, Isabel se excusó y regresó a su habitación. Necesitaba pensar, respirar aire que no estuviera cargado de mentiras y manipulación. Al entrar en su suite, descubrió que alguien había estado allí. Nada parecía fuera de lugar, pero sentía una presencia, como un perfume apenas perceptible que no le pertenecía. Abrió los cajones con nerviosismo creciente hasta que encontró algo que no había estado allí antes, una fotografía antigua. En ella, una niña de unos 6 años con el cabello oscuro idéntico al suyo, sonreía junto a una mujer que vestía ropas tradicionales del Medio Oriente. Isabel observó la imagen con incredulidad. La niña se parecía extraordinariamente a ella a esa edad, pero no podía ser ella. Nunca había estado en el desierto. Nunca había conocido a una mujer como la de la foto. Giró la fotografía y encontró una inscripción en un idioma que no reconocía, junto con una fecha: 15 de mayo de 1994, un mes antes de su nacimiento, según su partida de nacimiento. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Escondió rápidamente la fotografía bajo la almohada antes de abrir. Hamira estaba allí con expresión indescifrable. El jeque Sayed ha solicitado verla en privado. Ahora, ¿a estas horas? Isabel miró su reloj. Pasaba de la medianoche. El tiempo funciona diferente para quienes poseen el mundo, señorita Martínez, respondió Hamira con una sonrisa enigmática. No la haría esperar si fuera usted. Isabel dudó, mirando la silueta de la fotografía que se insinuaba bajo la almohada. Deme 5 minutos. Cuando la puerta se cerró, Isabel tomó una decisión. Si quería respuestas, si quería entender qué estaba ocurriendo realmente, necesitaba conocer al hombre que aparentemente la había traído hasta allí. El hombre que, por alguna razón que escapaba a su comprensión, parecía conocer secretos sobre ella que ni siquiera ella misma conocía. Guardó la misteriosa fotografía en el bolsillo interior de su vestido y respiró hondo. Fuera lo que fuese lo que el destino le tenía preparado, estaba a punto de enfrentarlo. El ascensor privado ascendía silenciosamente hacia la cúspide del edificio. Isabel observaba los números digitales cambiar.
43, 44, 45, hasta detenerse en el piso 60, donde solo existía un penthouse. Las puertas se abrieron directamente a un vestíbulo de mármol negro veteado de oro. «Por aquí», indicó Amira, guiándola a través de un corredor decorado con antigüedades que habrían hecho suspirar de emoción a cualquier conservador de museo. Isabel reconoció piezas de incalculable valor: un jarrón Ming auténtico, manuscritos árabes en vitrinas climatizadas, esculturas grecorromanas. Era como atravesar la historia de la humanidad condensada en un pasillo. «El jeque la recibirá en la terraza», anunció Amira, deteniéndose ante unas puertas de cristal esmerilado. «Por favor, sea directa con él. Valora la honestidad por encima de la cortesía». Con estas palabras enigmáticas, la asistente desapareció, dejando a Isabel frente a las puertas que se abrieron automáticamente. Una terraza circular se extendía ante ella, suspendida sobre el vacío. Dubái brillaba bajo sus pies como un tapiz de luces en la oscuridad del desierto. Al fondo, de espaldas a ella, un hombre contemplaba el horizonte. Alto, de complexión atlética, vestía un traje occidental impecable. Cuando se giró, Isabel contuvo la respiración. Sayed al-Makhtari no era lo que esperaba. Tendría unos 40 años, con rasgos definidos que combinaban la elegancia árabe con un algo indefinible, casi europeo. Sus ojos, de un verde intenso poco común en Oriente Medio, la estudiaban con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que Isabel no supo identificar. «Señorita Martínez», su español era perfecto, con un ligero acento que resultaba casi musical. «Es un honor finalmente conocerla en persona». Finalmente, Isabel no pudo evitar el tono defensivo. «Habla como si me conociera de antes». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del hombre. «Por favor, siéntese», señaló 2 sillones dispuestos junto a una mesa baja donde esperaban té y dulces árabes. «Tenemos mucho de qué hablar». Isabel permaneció de pie, desafiante. «Prefiero que me explique primero por qué estoy realmente aquí. Su representante acaba de informarnos que fuimos traídas para participar en una especie de mercado matrimonial. Yo vine a restaurar manuscritos». Sayed la observó durante unos segundos antes de suspirar levemente. Al-Bashir y sus eufemismos, siempre tan directo y a la vez tan impreciso, se acercó a la mesa y sirvió 2 tazas de té. «El encuentro de las perlas existe. Sí, es uno de los muchos negocios que mi familia supervisa sin implicarse directamente. Pero no es la razón por la que la invité a Dubái». Isabel sintió la tensión acumularse en sus hombros. «Entonces, los manuscritos que mencionamos existen realmente. Son parte de mi colección privada y necesitan restauración». Sayed le ofreció una taza, que ella aceptó mecánicamente. «Pero podrían haberlos restaurado 100 especialistas más cercanos. La traje a usted por otra razón». El jeque caminó hacia una consola lateral, abrió un cajón y extrajo un sobre. Al abrirlo, Isabel reconoció inmediatamente la misma fotografía que había encontrado en su habitación. «¿Conoce a estas personas?», preguntó él, estudiando su reacción. «No», respondió ella con sinceridad, «pero la niña se parece mucho a mí cuando era pequeña». «¿Cómo es posible?». Sayed asintió, como si confirmara algo para sí mismo. «La mujer de la fotografía es Leila Al-Fahim, mi tía materna, y la niña es su hija, su Amina, nacida el 15 de mayo de 1994 en un hospital privado de Dubái». Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su cumpleaños oficial era el 12 de junio de 1994. «Está sugiriendo que...». No pudo terminar la frase. «No estoy sugiriendo nada, Isabel. Estoy compartiendo hechos», la miró directamente a los ojos. «Mis investigadores han recopilado información sobre su vida. Sus padres adoptivos, Elena y Javier Martínez, nunca le ocultaron que fue adoptada, pero quizás no conocían toda la historia». Isabel se dejó caer en uno de los sillones, aturdida. Era cierto que sus padres siempre le habían hablado con naturalidad sobre su adopción, pero nunca mencionaron conexiones con Oriente Medio. Según ellos, la habían adoptado a través de una agencia española, legalmente. «¿Está diciendo que soy árabe? ¿Que esta mujer es mi madre biológica?». Sayed dejó la fotografía en la mesa entre ellos. «Leila era mi tía favorita, una mujer brillante y rebelde que desafió las convenciones familiares al enamorarse de un extranjero, un español». El corazón de Isabel dio un vuelco.
Siempre había imaginado sus raíces biológicas como un misterio irresoluble, y ahora este hombre aparecía con respuestas que parecían tan fantásticas como perturbadoras. Si esto es cierto, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué fui dada en adopción? La expresión de Sayed se ensombreció. Mi tía y su esposo sufrieron un accidente en las montañas de Omán cuando tú tenías apenas unas semanas. Él no sobrevivió. Ella quedó gravemente herida y, cuando se recuperó, descubrió que su hija había sido enviada a España por orden de mi abuelo, quien consideraba que el bebé debía crecer lejos del escándalo que había supuesto la relación de Leila. Isabel intentaba procesar toda esta información que reescribía su historia personal. Y mi madre, Leila, Leila partió a buscar a su hija hace 18 años. ¿Nunca regresó? Sayed la miró con intensidad. La única pista que encontramos fue que había estado en contacto con un hombre en Madrid, Javier Martínez, tu padre adoptivo. Isabel sintió que su mundo se derrumbaba. Su padre había desaparecido 10 años atrás, abandonando a su madre y a ella sin explicación alguna. Las preguntas se agolpaban en su mente, demasiado abrumadoras para formularlas todas. ¿Por qué me buscas ahora?, logró preguntar. Sayed se acercó, sentándose frente a ella. Porque encontramos esto entre las pertenencias de tu padre. Le entregó otro sobre. Con manos temblorosas, Isabel extrajo su contenido. Documentos bancarios, nombres, fechas y, lo más perturbador, fotografías de varias mujeres jóvenes junto a hombres mayores en lo que parecían ceremonias íntimas. En una esquina, el mismo símbolo que había visto en el membrete de la invitación, el emblema de la Fundación Al-Maktoum. Tu padre descubrió algo que nadie debía saber, continuó Sayed. Usó su posición como auditor internacional para seguir el rastro del dinero. Cuando estaba a punto de exponer la verdad, desapareció. Al igual que Leila, Isabel levantó la vista, confundida y aterrada por las implicaciones de lo que estaba descubriendo. ¿Estás diciendo que mi padre estaba investigando el encuentro de las perlas, que descubrió algo sobre este negocio? Sayed asintió gravemente. Y no solo eso, descubrió que algunas de las mujeres seleccionadas nunca regresaron a sus países, que detrás de las alianzas matrimoniales hay algo mucho más oscuro, una red que mi propio primo, Khalid al-Maktoum, ha estado dirigiendo utilizando el nombre y la influencia de nuestra familia. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en todo esto?, preguntó Isabel, intentando encontrar un ancla de realidad en aquella tormenta de revelaciones. Sayed se levantó y caminó hasta el borde de la terraza, con la mirada perdida en el horizonte de Dubái. Intento desmantelar el sistema desde dentro. Por eso patrocino oficialmente el encuentro, para tener acceso a toda la información. Y por eso te he traído aquí, porque necesito tu ayuda para encontrar las pruebas que tu padre ocultó antes de desaparecer. ¿Por qué debería creerte? Isabel se puso de pie, enfrentándolo. Todo esto podría ser una elaborada mentira para manipularme, porque también estoy buscando a mi tía Leila, respondió él con una intensidad que pareció genuina. Y porque tengo esto. Del bolsillo interior de su chaqueta, extrajo un pequeño objeto metálico que Isabel reconoció al instante. Un colgante idéntico al que ella llevaba desde que tenía memoria. Un regalo de sus padres adoptivos que supuestamente había pertenecido a su madre biológica. El sol de la mañana inundaba la suite de Isabel, quien no había logrado conciliar el sueño tras su encuentro con Sayed. Las revelaciones sobre su origen, sus padres biológicos y la posible conexión con la desaparición de su padre adoptivo habían creado un torbellino de preguntas sin respuesta en su mente. Se acercó al ventanal que daba a la ciudad y observó Dubái despertar. ¿Realmente era posible que tuviera sangre de esta tierra, que hubiera nacido allí y no en España como siempre había creído? El colgante que Sayed le había mostrado era idéntico al suyo, hasta la última inscripción. Según él, formaban parte de un conjunto familiar, uno para la madre, otro para la hija. Una tradición de los Al-Fahim que se remontaba a generaciones. ¿Pero era suficiente para creerle? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Sofía, la economista brasileña. «Buenos días», saludó con cierta cautela. «Espero no molestar, pero necesitaba hablar con alguien normal». Isabel la invitó a pasar y le ofreció un café de la máquina expreso de la suite. «Estuve revisando el contrato que firmamos.
explicó Sofía mientras aceptaba la taza. Hay cláusulas que no recuerdo haber leído. Es como si se hubieran añadido después. ¿Crees que manipularon los documentos? Soy especialista en contratos financieros, Isabel, y puedo asegurarte que algo no cuadra. Bajó la voz instintivamente. Anoche, después de la cena, Lynn me confesó que no es la primera vez que participa en uno de estos encuentros. Según ella, son famosos en ciertos círculos asiáticos, mujeres profesionales que buscan una salida económica rápida. Isabel sintió un escalofrío al recordar la nota anónima que había recibido. No eres la primera, y no serás la última. ¿Qué sabes sobre el jeque Sayed?, preguntó intentando mantener un tono casual. No mucho, excepto que nunca asiste personalmente a estos eventos. Su primo Khalid suele ser el anfitrión. Isabel recordó lo que Sayed le había contado sobre su primo, dirigiendo la red detrás del encuentro. ¿Sería verdad? Vino a verme anoche, confesó Isabel. Me contó una historia increíble sobre mi origen, sobre que mi madre biológica sería su tía y que mi padre adoptivo descubrió algo relacionado con estos encuentros antes de desaparecer. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. ¿Y le crees? No lo sé. Todo parece demasiado conveniente, como si intentara ganarse mi confianza para algo. Ten cuidado. Sofía apretó su mano. En apenas 2 días he notado cómo funcionan las cosas aquí. Las paredes tienen oídos y cada persona parece tener una agenda oculta. Cuando Sofía se marchó, Isabel decidió que necesitaba más información antes de confiar en Sayed o en cualquiera. Se vistió con ropa sencilla, evitando los lujosos atuendos que habían dispuesto para ella, y salió de la habitación. El programa oficial del día incluía sesiones de protocolo y etiqueta para el encuentro. En lugar de asistir, Isabel se dirigió a la biblioteca que había visto en la planta baja del edificio. Si realmente existían manuscritos para restaurar, debería poder encontrar información sobre ellos. La biblioteca era un espacio impresionante, con estanterías que se elevaban hasta el techo y una colección que haría palidecer a muchos museos europeos. Para su sorpresa, un anciano de aspecto amable la saludó en perfecto español. Señorita Martínez, la esperaba. Soy Ibrahim, conservador de la colección Al-Makhtari. ¿Me esperaba? Nadie sabe que vendría aquí. El anciano sonrió con serenidad. El jeque Sayed mencionó que probablemente nos visitaría hoy. Dijo que tiene usted un ojo entrenado para detectar falsificaciones. Ibrahim la guió hacia una sala interior donde, efectivamente, varios manuscritos antiguos descansaban en vitrinas climatizadas. Eran piezas extraordinarias, Coranes iluminados, tratados científicos del período abasí, poemas andalusíes. Son auténticos, murmuró Isabel, maravillada a pesar de su desconfianza. La mayoría, sí, respondió Ibrahim, pero algunos esconden secretos que solo un verdadero experto podría descubrir. El anciano abrió un gabinete especial y extrajo con guantes un volumen particularmente antiguo. Este manuscrito tiene una peculiaridad que podría interesarle. Isabel lo examinó cuidadosamente. A primera vista, parecía un tratado astronómico del siglo XII, bellamente ilustrado. Pero al estudiar el pergamino con la lupa que Ibrahim le ofreció, notó algo extraño. Microtextos ocultos entre las líneas principales, invisibles a simple vista. Hay mensajes escondidos aquí, susurró asombrada. Una escritura secundaria. Ibrahim asintió con aprobación. Los antiguos eruditos árabes desarrollaron técnicas para ocultar conocimientos prohibidos o peligrosos. Este manuscrito contiene información que alguien consideró necesario preservar en secreto. Igual que estos, señaló una estantería completa de volúmenes similares. Todos, según explicó, contenían mensajes ocultos que solo un restaurador experto con conocimiento de las técnicas antiguas podría revelar sin dañar los textos originales. El jeque Sayed ha dedicado años a reunir estos manuscritos. Cree que contienen información vital sobre su familia y sobre la suya, señorita Martínez. Isabel levantó la vista, sorprendida. ¿Qué sabe usted sobre mi conexión con los Al-Makhtari? Ibrahim la miró con compasión. Conocí a su madre, Leila. Era una mujer extraordinaria, adelantada a su tiempo. Y sí, su padre español también, un hombre valiente que se enfrentó a poderes que no comprendía completamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Ibrahim parecía sincero, pero en este lugar
¿Quién podía asegurar quién decía la verdad? Si realmente soy quien dicen que soy, ¿por qué nadie me buscó antes? ¿Por qué esperar a que mi padre desapareciera? Porque Leila hizo prometer a Sayed que no interferiría en su vida a menos que fuera absolutamente necesario, respondió una voz femenina desde la puerta. Isabel se giró para encontrarse con Amira, la asistente personal del jeque, quien los observaba con expresión grave. El jeque requiere su presencia inmediatamente, señorita Martínez. Han sucedido acontecimientos inesperados. ¿Qué tipo de acontecimientos? Su compañera, Sofía, ha intentado abandonar el edificio esta mañana. Fue interceptada por el equipo de seguridad de Khalid al-Makhtari. Amira bajó la voz, y en su poder se encontraron documentos que aparentemente pertenecieron a Javier Martínez. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sofía, la mujer que apenas una hora antes había estado en su habitación advirtiéndole sobre las intrigas del lugar, eso es imposible. Sofía ni siquiera conocía a mi padre. Amira intercambió una mirada significativa con Ibrahim. ¿O eso le hizo creer, señorita Martínez? En este juego, nadie es exactamente quien dice ser. Isabel siguió a Amira por los pasillos del complejo residencial con la mente en ebullición. ¿Cómo era posible que Sofía tuviera documentos de su padre? Era todo una elaborada trampa. En lugar de dirigirse al penthouse de Sayed, Amira la condujo a una sala de conferencias en el piso 40. Al entrar, Isabel se detuvo en seco. Sentados alrededor de una mesa ovalada estaban Sayed, Sofía y un hombre que no conocía pero cuyo parecido con Sayed era innegable. «Bienvenida, señorita Martínez», dijo el desconocido, levantándose con elegancia estudiada. «Soy Khalid al-Makhtari, primo de Sayed y director ejecutivo de la fundación. Me disculpo por las circunstancias de nuestro encuentro». Isabel observó a Sofía, quien mantenía la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. No había señales de que hubiera sido forzada o maltratada, pero la tensión era palpable. «Se me ha informado que mi amiga intentó marcharse con documentos pertenecientes a mi padre», dijo Isabel, decidiendo abordar directamente el asunto. «Me gustaría saber de qué documentos se trata». Khalid hizo un gesto y un asistente colocó una carpeta sobre la mesa. Estos papeles fueron encontrados en posesión de la señorita Coelho cuando intentaba abandonar las instalaciones. Como puede ver, contienen correspondencia entre Javier Martínez y varias instituciones financieras vinculadas a nuestros intereses. Isabel abrió la carpeta. Efectivamente, reconoció la firma de su padre en varios documentos, junto con anotaciones en su inconfundible letra manuscrita. Eran informes detallados sobre transferencias entre fundaciones aparentemente benéficas y cuentas offshore vinculadas a familias prominentes de Emiratos Árabes Unidos. «¿Cómo obtuviste esto?», preguntó a Sofía, quien finalmente levantó la mirada. «Tu padre y el mío trabajaron juntos», respondió con voz firme. «Pedro Coelho fue el contacto de Javier en Brasil cuando investigaba el flujo de dinero entre Dubái y Sudamérica. Cuando ambos desaparecieron, heredé su investigación. Igual que tú heredaste la responsabilidad de continuar lo que empezaron». Sayed, que hasta entonces había permanecido silencioso, intervino. «Lo que ninguna de las dos sabe es que ambas fueron traídas aquí por razones diferentes a las que creen. Sofía no fue seleccionada para el encuentro de las perlas por su formación económica, sino porque Khalid descubrió su conexión con Pedro Coelho. ¿Y tú?», Khalid miró a Isabel, «no estás aquí simplemente por ser la supuesta sobrina de Sayed. Estás aquí porque eres la única persona que puede acceder a la información que tu padre ocultó antes de esfumarse». Isabel sintió que la habitación comenzaba a girar. Demasiadas revelaciones, demasiadas capas de engaño e intriga. ¿Y qué información se supone que puedo acceder? Sayed y Khalid intercambiaron una mirada tensa. «La ubicación de la caja carmesí», respondió Khalid. «Un dispositivo que contiene suficiente información para destruir a media docena de familias prominentes en esta región, incluyendo ramas de la nuestra». Javier Martínez era más que un simple auditor, continuó Sayed. Era un agente encubierto de Interpol que llevaba años infiltrado en el sistema financiero internacional. Cuando descubrió la verdadera naturaleza del encuentro de las perlas y su vinculación con el lavado de dinero, comenzó a recopilar pruebas. Isabel recordó las largas ausencias de su padre, los viajes repentinos, las llamadas a medianoche,
aspectos de su infancia que siempre había atribuido a la naturaleza de su trabajo. ¿Y mi madre adoptiva? ¿Elena también estaba involucrada? Elena era su ancla en la normalidad, respondió Sofía inesperadamente. La única persona completamente inocente en todo esto. Por eso, cuando la situación se volvió peligrosa, Javier desapareció, para protegerla a ella y a ti. Pero lo que Javier no sabía, intervino Khalid, es que tú no eras una niña adoptada al azar. Eras la hija de Leila Al-Fahim, quien también había estado investigando el encuentro durante años. Sayed se levantó y caminó hacia la ventana, visiblemente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Mi tía Leila descubrió que algunas de las mujeres seleccionadas para estos eventos acababan en situaciones comprometidas, controladas mediante deudas y amenazas, explicó, especialmente aquellas que provenían de países con sistemas legales débiles o corruptos. Cuando intentó denunciarlo, fue silenciada. ¿Silenciada? Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo que la mataron? No lo sabemos con certeza. Sayed volvió a mirarla. Oficialmente, Leila y tu padre biológico fallecieron en un accidente en las montañas, pero nunca se recuperó su cuerpo, solo el de tu padre. Por eso, cuando reapareció en Madrid buscándote 18 años después, muchos dentro de la familia creyeron que era una impostora. Khalid soltó una risa amarga. La ironía es que Leila contactó con Javier Martínez porque había descubierto la adopción irregular. Lo que ninguno de los dos sabía es que estaban investigando la misma organización desde ángulos diferentes. Cuando ambos conectaron los puntos, continuó Sofía, se convirtieron en un peligro demasiado grande. La caja carmesí contiene todas las pruebas que recopilaron: nombres, fechas, transacciones, videos, testimonios de víctimas. Isabel intentaba asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. Su padre adoptivo, un agente encubierto; su madre biológica, una aristócrata rebelde convertida en justiciera; y ella, el punto de convergencia de ambas historias. ¿Y qué papel juegan ustedes dos en todo esto?, preguntó, mirando alternativamente a Sayed y Khalid. ¿De qué lado están realmente? Los primos intercambiaron una mirada tensa. Fue Khalid quien respondió primero. Oficialmente, dirijo el encuentro de las perlas como parte de los intereses comerciales de la familia. Extraoficialmente, he estado intentando reformarlo desde dentro, eliminando los elementos más cuestionables. Mientras que yo, intervino Sayed, he estado rastreando el paradero de Leila y reuniendo pruebas contra quienes la hicieron desaparecer. El silencio cayó en la sala mientras Isabel contemplaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Si todo era cierto, se encontraba en medio de una conspiración que involucraba a familias poderosas, agencias internacionales y millones de dólares en negocios turbios. ¿Y qué se supone que debo hacer yo?, preguntó finalmente. ¿Cómo podría acceder a información que ni siquiera sabía que existía? Sayed extrajo un pequeño dispositivo del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Este es un escáner biométrico avanzado. La caja carmesí está programada para abrirse únicamente con el reconocimiento combinado de dos personas, Javier Martínez y tú. Tu padre adoptivo sabía que eventualmente las personas detrás del encuentro lo encontrarían a él, pero confiaba en que nunca llegarían a ti. Hasta ahora, añadió Khalid. Isabel observó el dispositivo con aprensión. ¿Realmente podía confiar en estas personas? ¿En alguna de ellas? ¿Qué garantía tengo de que todo esto no es una elaborada manipulación?, preguntó. ¿Cómo sé que no están usándome? Sofía se inclinó hacia adelante. No la tienes, pero puedo mostrarte algo que quizás te convenza. De su bolsillo extrajo un pequeño pendrive y lo conectó a la pantalla de la sala. Un vídeo comenzó a reproducirse. En él, Javier Martínez hablaba directamente a la cámara. Isabel, si estás viendo esto, significa que las cosas han salido según lo peor que pudimos prever. Hay personas peligrosas buscando información que Leila y yo hemos ocultado, personas que no se detendrán ante nada. Confía únicamente en quienes puedan mostrarte las dos mitades del medallón. Solo ellos conocen la verdad completa. El rostro de Javier Martínez se congeló en la pantalla, sus últimas palabras resonando en la sala. Solo ellos conocen la verdad completa. Isabel sintió un escalofrío al ver a su padre adoptivo, tan diferente a como lo recordaba, más delgado, con ojeras profundas y una mirada intensa que revelaba el peso de los secretos que cargaba.
¿Cuándo grabó este mensaje?, preguntó, intentando mantener la compostura. 2 días antes de su desaparición, respondió Sofía. Mi padre guardó una copia como seguro de vida. Me la entregó justo antes de que él también se esfumara. Isabel llevó instintivamente la mano a su cuello, donde el medallón que siempre había considerado un simple recuerdo familiar descansaba bajo su blusa. Lo extrajo lentamente, observándolo con nuevos ojos. Era una pieza de plata antigua, con inscripciones árabes y un diseño circular que siempre había asumido era puramente decorativo. Habla de las 2 mitades del medallón, murmuró, pero el mío está completo. Sayed extrajo entonces un colgante idéntico al suyo. No se refería a que estuviera físicamente partido, explicó. Los medallones de la familia Al-Fahim siempre vienen en pares, uno para la madre, otro para la hija. Juntos forman una clave. Khalid, que había permanecido inusualmente silencioso, se acercó con interés. ¿Puedo?, pidió, extendiendo la mano hacia el medallón de Isabel. Ella retrocedió instintivamente, protegiendo la joya. Preferiría no entregárselo a nadie. Sayed aprobó su precaución con un gesto. Sensato. Según la tradición familiar, estos medallones contienen secretos que solo sus portadores pueden revelar. Cuando se colocan juntos de cierta manera, las inscripciones forman un mensaje completo. Isabel observó su medallón y luego el de Sayed. Efectivamente, las inscripciones parecían complementarias, como fragmentos de un texto mayor. ¿Y esto está relacionado con la caja carmesí? Creemos que sí, respondió Sayed. Javier y Leila probablemente utilizaron los medallones como clave para codificar la información. Una solución elegante. 2 objetos aparentemente inocuos que solo tendrían significado para las personas correctas. Un repentino golpe en la puerta interrumpió la conversación. Amira entró apresuradamente. Disculpen la interrupción, pero tenemos una situación. Hassan al-Bashir ha convocado una reunión de emergencia del Consejo del Encuentro. Parece que se ha percatado de la ausencia de la señorita Martínez en las actividades programadas. Khalid maldijo por lo bajo. Esto complica las cosas. Si Hassan sospecha algo, podría alertar a sus asociados. ¿Quién es realmente este Hassan?, preguntó Isabel. Sayed y Khalid intercambiaron miradas graves. Hassan al-Bashir no es solo mi mano derecha en los negocios, explicó Khalid. Es el verdadero cerebro detrás de la transformación del encuentro de las perlas en algo más siniestro. Utiliza mi nombre y la reputación de la familia como fachada para sus operaciones. Tengo que volver a la planta de las candidatas, intervino Sofía. Mi ausencia también levantaría sospechas. Isabel la miró con desconfianza. ¿Cómo sé que no irás directamente a informar a Hassan sobre esta reunión? Sofía sostuvo su mirada con firmeza. Porque a diferencia de lo que podrías pensar, no soy una infiltrada casual. Soy agente de la Interpol, igual que tu padre. He estado trabajando encubierta durante 3 años para completar lo que él comenzó. La revelación cayó como una bomba en la sala. Sayed parecía tan sorprendido como Isabel, mientras que Khalid mantenía una expresión indescifrable. ¿Khalid lo sabía?, preguntó Isabel, intentando determinar quién mentía y quién decía la verdad. Lo sospechaba, admitió él. Pero la confirmación es interesante. Sofía recogió su pendrive y se dirigió a la puerta. Mantendré mi papel mientras sea necesario. Si Hassan pregunta, diré que estabas sintiéndote indispuesta, Isabel. Pero no podremos mantener esta farsa mucho tiempo. Necesitamos encontrar la caja carmesí cuanto antes. Cuando Sofía salió, Amira cerró la puerta y activó lo que parecía ser un sistema de seguridad en el panel junto a la entrada. La sala está asegurada, informó. Nadie puede escucharnos ahora. Isabel observó a la asistente con nuevos ojos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en todo esto? Amira sonrió levemente. Soy más que una simple asistente, señorita Martínez. Soy la hija de Ibrahim, el conservador que conoció esta mañana. Mi familia ha servido a los Al-Fahim por generaciones, y mi lealtad está con la memoria de su madre, Leila. La mente de Isabel trabajaba a toda velocidad, intentando conectar las piezas de aquel rompecabezas. Las revelaciones se sucedían a un ritmo vertiginoso, y cada nueva información parecía contradecir o complicar la anterior. Si queremos descifrar el mensaje de los medallones, necesitamos un lugar seguro, intervino Sayed. Hassan tiene ojos y oídos en todo el edificio.
Conozco un sitio, dijo Amira. La antigua biblioteca de la familia Al-Fahim, en la casa de verano. Está a 1 hora de Dubái, en el desierto. Leila pasaba mucho tiempo allí con su colección de manuscritos antes de marcharse. Sayed asintió con aprobación. Es perfecto. Nadie vincularía ese lugar con nuestros asuntos actuales. Pero salir de aquí sin levantar sospechas será complicado. El encuentro incluye una excursión al desierto mañana, informó Khalid. Todas las candidatas visitarán un campamento tradicional beduino como parte de su inmersión cultural. Podríamos utilizar esa oportunidad para desviarnos. Isabel los observaba, asombrada por la facilidad con que planeaban movimientos clandestinos como si fuera algo cotidiano. ¿En qué clase de mundo se había metido? Suponiendo que consigamos llegar a esa biblioteca y descifrar el mensaje, dijo, ¿qué hacemos después? ¿Cuál es el plan? Encontrar la caja carmesí y entregarla a las autoridades internacionales correspondientes, respondió Sayed. Con esa evidencia, podremos desmantelar la red completa sin implicar a inocentes. ¿Y qué hay de las otras mujeres del encuentro?, insistió Isabel. No podemos simplemente abandonarlas si lo que dicen sobre Hassan es cierto. Khalid se frotó el mentón, pensativo. Tengo suficiente autoridad para cancelar el evento completo, alegando una emergencia de seguridad, pero eso alertaría a Hassan. A menos que, intervino Amira, la emergencia sea real. Todos la miraron sorprendidos. No hablo de poner a nadie en peligro, aclaró rápidamente, pero un fallo en los sistemas de seguridad, una filtración accidental a la prensa sobre la naturaleza del encuentro, cualquier cosa que genere suficiente caos para distraer a Hassan mientras actuamos. Sayed asintió lentamente. Podría funcionar, pero necesitaríamos coordinación perfecta. Isabel se levantó, súbitamente decidida. Toda su vida había sido construida sobre medias verdades y secretos. Era hora de enfrentarlos, fuera cual fuera el costo. Antes de comprometerse con nada, dijo, mirando directamente a Sayed, necesito una prueba definitiva. Dijiste que el medallón contiene un mensaje cuando se combina con el tuyo. Demuéstralo, aquí y ahora. Sayed extrajo su medallón y lo colocó sobre la mesa. Isabel hizo lo mismo con el suyo. Ambas piezas de plata antigua brillaban bajo la luz artificial, sus inscripciones árabes aparentemente aleatorias. Se supone que deben alinearse de una manera específica, explicó Sayed. Según la tradición familiar, los medallones Al-Fahim revelan su secreto cuando la luna se refleja exactamente en su centro. Isabel observó los medallones con atención y notó algo. Ambos tenían una pequeña marca, casi imperceptible, en uno de sus bordes. Aquí, señaló, estas marcas podrían indicar cómo alinearlos. Con cuidado, colocó los medallones juntos, haciendo coincidir las marcas. El efecto fue inmediato. Las inscripciones de ambas piezas se complementaban perfectamente, formando un texto continuo alrededor del borde. Es un poema, murmuró Sayed, leyendo las inscripciones. Un antiguo verso sufí sobre el agua que fluye bajo la arena. ¿Qué significa?, preguntó Isabel. Sayed levantó la mirada, con una súbita comprensión iluminando sus ojos. El Kanat Alamik, las antiguas cisternas bajo la casa de verano. Ese es el lugar. Leila escondió la caja carmesí en los canales subterráneos que mi abuelo construyó para llevar agua al jardín. Isabel observó los medallones unidos sobre la mesa. Por primera vez desde que había llegado a Dubái, sentía que se acercaba a la verdad, a su verdad. El sol se ponía sobre las dunas cuando el convoy de vehículos todoterreno se alejó de Dubái hacia el desierto. La excursión programada para las candidatas del encuentro avanzaba según lo previsto. 5 lujosos Land Cruiser transportaban a las mujeres, acompañadas por guías y personal de seguridad. Isabel viajaba en el tercer vehículo junto a Astrid y Lynn, mientras Sofía iba en el primero, junto a Hassan al-Bashir. ¿Estás bien?, preguntó Astrid, notando la tensión en el rostro de Isabel. Has estado distante desde ayer, solo cansada, respondió ella con una sonrisa forzada. Demasiada información nueva que procesar. Lynn la observaba con curiosidad desde el asiento delantero. No asististe a ninguna de las sesiones de protocolo. Hassan parecía muy interesado en tu ausencia. Isabel sintió un escalofrío. Según el plan, debían desviarse hacia la casa de verano de los Al-Fahim cuando el convoy se detuviera en el campamento beduino.
Sayed y Khalid llegarían separadamente para evitar sospechas. ¿Alguna de ustedes ha considerado lo extraño de todo esto?, preguntó probando el terreno. Nos trajeron bajo falsas pretensiones. Nos retienen con contratos abusivos. Lynn soltó una risita. Bienvenida al mundo real, Isabel. Algunas estamos aquí sabiendo exactamente lo que implica. Un contrato de 6 meses con un empresario rico puede cambiar la vida de mi familia para siempre. Incluso si hay algo turbio detrás, Lynn la miró con seriedad repentina. Especialmente si hay algo turbio. Los secretos tienen precio, y yo pretendo cobrar el mío. Isabel comprendió entonces que no todas las mujeres eran víctimas inocentes. Algunas eran participantes voluntarias en aquel juego de poder y dinero. 30 minutos después, el convoy se detuvo en un elaborado campamento. Tiendas lujosas iluminadas con antorchas y farolillos creaban una atmósfera de Las 1001 noches, diseñada para impresionar a las visitantes. Mientras las demás mujeres eran guiadas hacia una gran carpa central donde les esperaba un festín, Isabel aprovechó el momento para escabullirse hacia los baños. Amira la esperaba allí, vestida como una de las asistentes del campamento. «Todo está preparado», susurró. «En 5 minutos, cuando comience el espectáculo de danzas, cortaré la electricidad del generador principal. Aprovecha la confusión para dirigirte al vehículo negro estacionado tras las tiendas de los cocineros». Isabel asintió. El corazón le latía con fuerza. «¿Y Sofía?» «Ya ha sido informada. Se reunirá con nosotros allí, exactamente a la hora prevista». Las luces del campamento parpadearon y se apagaron. En la oscuridad repentina, solo iluminada por algunas antorchas dispersas, Isabel se deslizó entre las sombras hasta alcanzar el punto de encuentro. El vehículo arrancó en cuanto subió, con Amira al volante y Sofía ya en el asiento trasero. «¿Todo bien?», preguntó Isabel. «Por ahora», respondió Sofía. «Pero notarán nuestra ausencia pronto. Hassan estaba especialmente vigilante esta noche». Amira condujo a toda velocidad por una pista apenas visible en la arena, alejándose del campamento turístico hacia lo más profundo del desierto. Tras 20 minutos de viaje, un antiguo complejo arquitectónico emergió entre las dunas como un espejismo, la casa de verano de los Al-Fahim. A diferencia de las ostentosas mansiones modernas de Dubái, esta construcción combinaba la solidez de una fortaleza antigua con la elegancia de la arquitectura tradicional árabe. Sayed los esperaba en la entrada, junto a Ibrahim, el anciano conservador. «Han conseguido llegar», dijo con evidente alivio. «Hassan ha comenzado a sospechar. Mis fuentes me informan que ha ordenado a su equipo de seguridad rastrear nuestros movimientos». «¿Y Khalid?», preguntó Isabel, notando su ausencia. «Se ha quedado en el campamento para distraer a Hassan», explicó Sayed. «Su presencia allí es nuestra mejor cobertura». Ibrahim los guió a través de los silenciosos pasillos de la casa hasta una biblioteca circular. Libros antiguos y manuscritos llenaban las estanterías que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. «Este era el santuario de Leila», explicó el anciano con voz cargada de nostalgia. «Pasaba días enteros aquí, estudiando textos que nadie más consideraba importantes». Isabel recorrió la habitación, sintiendo una extraña familiaridad con aquel espacio. ¿Era posible que guardara recuerdos inconscientes de su infancia allí? «El Qanat al-Amik», dijo Sayed, dirigiéndose hacia una alfombra persa que ocupaba el centro de la habitación. «Los canales subterráneos». Entre todos apartaron la pesada alfombra, revelando una trampilla de bronce con inscripciones similares a las de los medallones. Sayed extrajo el suyo y lo colocó en una depresión circular en el centro de la trampilla. «Necesitamos ambos medallones», dijo mirando a Isabel. Con manos temblorosas, ella colocó su medallón junto al de Sayed. Encajaron perfectamente, y un mecanismo antiguo se activó con un chasquido metálico. La trampilla se abrió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. «Las cisternas fueron construidas hace siglos para almacenar agua», explicó Ibrahim mientras descendían iluminados por linternas. «Mi abuelo solía contarme que los antiguos creían que estos túneles conectaban con manantiales mágicos bajo el desierto. El aire se volvía más húmedo a medida que bajaban. Finalmente, llegaron a una cámara circular con varias salidas en forma de túneles. En el centro, sobre un pedestal de piedra,
descansaba una caja de metal rojizo del tamaño de un maletín pequeño. «La caja carmesí», murmuró Sofía con reverencia. «Tantos han muerto por ella». Sayed se acercó al pedestal. «Tiene 2 lectores biométricos. Según nuestras investigaciones, está programada para reconocer el ADN de Javier Martínez y el tuyo, Isabel. Pero mi padre no está aquí», objetó ella. Ibrahim extrajo un pequeño estuche de su bolsillo. «Tu padre dejó esto con nosotros hace años, una muestra de su ADN preservada específicamente para este momento». Isabel contempló el estuche con asombro. Javier Martínez había planeado cada detalle con una precisión que rozaba lo sobrenatural, anticipándose a escenarios que parecían imposibles. Siguiendo las instrucciones de Ibrahim, Isabel colocó su mano en uno de los paneles mientras él aplicaba la muestra en el otro. Un zumbido suave llenó la cámara y la caja se abrió con un suspiro metálico. En su interior, un dispositivo de almacenamiento digital, varios cuadernos manuscritos y una colección de fotografías. «Todo está aquí», dijo Sofía, revisando rápidamente el contenido. Nombres, fechas, transacciones, testimonios, suficiente para desmantelar toda la red. Pero Isabel apenas escuchaba. Su atención había sido capturada por un sobre que llevaba su nombre escrito con la inconfundible caligrafía de su padre adoptivo. Con dedos temblorosos, lo abrió y extrajo una carta. «Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad sobre tu origen y sobre mí. Perdóname por los secretos, por las mentiras piadosas, por haberte mantenido en la oscuridad. Conocí a tu madre biológica, Leila, cuando investigaba ciertos movimientos financieros en Dubái. Ella ya estaba buscándote, siguiendo el rastro de la adopción irregular que te separó de ella. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos tras la misma organización, unimos fuerzas. Lo que descubrimos era demasiado grande, demasiado peligroso. Personas poderosas utilizando conexiones diplomáticas para crear una red de influencia y control. El encuentro de las perlas era solo la punta del iceberg. Leila decidió infiltrarse directamente mientras yo continuaba investigando desde fuera. Fue la última vez que la vi. Semanas después, supe que había desaparecido. Las mismas personas comenzaron a seguirme a mí. Isabel, hay algo que debes saber. Leila no falleció en aquel accidente hace tantos años. Fue rescatada, pero quedó gravemente herida. Durante años vivió bajo protección, recuperándose y recopilando información. Cuando finalmente consiguió rastrearte hasta Madrid, ya era demasiado tarde. Ellos la habían encontrado. Lo que hice entonces fue por protegerte a ti y a Elena. Desaparecí, creando una distracción que alejaría el peligro de vosotras mientras colocaba las pruebas en un lugar seguro. Confía en Sayed. A pesar de su apellido, ha estado de nuestro lado desde que descubrió la verdad sobre su familia. Y recuerda siempre quién eres realmente. La hija de 2 mundos, nacida del amor entre una princesa rebelde y un profesor español que se atrevió a desafiar las convenciones. Con todo mi amor, siempre tu padre, Javier. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel mientras terminaba de leer. Tantas preguntas respondidas, tantas heridas abiertas y a la vez cicatrizadas con aquellas palabras. «¿Estás bien?», preguntó Sayed con genuina preocupación. Isabel asintió lentamente. «Creo que sí. Es solo que toda mi vida ha sido una elaborada construcción diseñada para protegerme. Me siento como si finalmente estuviera despertando de un sueño». Un ruido repentino en las escaleras los alertó. Pasos acercándose rápidamente. Sayed y Sofía adoptaron posturas defensivas, mientras Amira e Ibrahim se colocaban protectoramente junto a Isabel. La tensión se disipó cuando apareció Khalid, respirando agitadamente. «Hassan sabe que estamos aquí», dijo sin preámbulos. «Ha enviado un equipo de seguridad. Tenemos menos de 10 minutos para salir». «¿Cómo te libraste del campamento?», preguntó Sayed. «No fue fácil». Khalid mostró un rasguño en su mejilla. «Hassan intentó retenerme. Creo que finalmente ha comprendido que no estoy de su lado». Isabel recogió rápidamente el contenido de la caja carmesí, guardándolo en una mochila que Amira le tendió. «¿Ahora qué?», preguntó. «Tengo un helicóptero esperando a 5 kilómetros de aquí», respondió Khalid. «Nos llevará directamente a la embajada española. Una vez allí, estarás bajo protección internacional».
Mientras ascendían apresuradamente por las escaleras, Isabel sentía que emergía no solo de aquellos túneles subterráneos, sino de toda una vida de medias verdades. La realidad que la esperaba afuera era incierta, pero por primera vez enfrentaría esa incertidumbre conociendo su verdadera historia. Bajo el cielo estrellado del desierto, el pequeño grupo corrió hacia la libertad, llevando consigo las pruebas que cambiarían el destino de muchas personas. Isabel sintió el peso de los 2 medallones en su bolsillo, ahora reunidos después de tantos años, el legado de una madre que nunca se rindió y el regalo de un padre que lo sacrificó todo por ella. El helicóptero apareció en el horizonte mientras las primeras luces de los vehículos de Hassan se divisaban a lo lejos. Una carrera contra el tiempo que simbolizaba perfectamente lo que había sido su vida hasta ahora, siempre al borde del precipicio, siempre un paso por delante del peligro. Mientras el aparato descendía levantando una nube de arena, Isabel miró por última vez la casa donde había nacido, donde 2 mundos se habían encontrado para crear el suyo propio. Recordó las palabras de su padre, la hija de 2 mundos. Quizás ese era su verdadero destino, no pertenecer completamente a ninguno, sino ser el puente entre ambos. El helicóptero se elevó hacia el cielo nocturno, dejando atrás el desierto y sus secretos. Pero Isabel sabía que esta no era la conclusión de su historia, sino apenas el verdadero comienzo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabel y su búsqueda de la verdad haya tocado vuestros corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras. La encontraréis haciendo clic a la izquierda. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y dar me gusta al vídeo. Cada día traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida humana. No os perdáis nuestros próximos contenidos. Os esperamos en los comentarios para conocer vuestras impresiones.